Y está el hepatólogo que... Dale. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, ahora vamos a hablar de síndrome cítico hematoso, algo como básico para recordar algunos conceptos. Entonces, ay, se lo anda. Bueno, entonces, ¿cuál es la definición? Es la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal, que es la citis, y el espacio intersticial, que es dinámicas y la presión osmosis. Y como el nombre lo dice, es un síndrome, no un diagnóstico, así que siempre hay que buscar la etiología del síndrome. Los mecanismos principales para recordar puede ser o por aumento de la presión hidrostática, como en el caso de la hipertensión portal, que es la causa más frecuente, ICC, compresión infusión venosa, por disminución de la presión linfótica plasmática, que sean hipoalbuminemia, pacientes con cirrosis avanzada, desnutrición, síndrome nefrótico, por la retención renal de sodio y agua, que es la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, síndrome sistema simpático y ADH, o expansión del volumen extracelular, y por aumento de la permeabilidad capilar, que sea más que todo una inflamación sistémica, como en los casos de peritonitis, pancreatitis, cáncer, no, entre otros. Dentro de las causas, la principal es la cirrosis, en el 81% de los casos, seguido por cáncer y entre otras causas menos frecuentes, ICC, tuberculosis, diálisis, enfermedad pancreática y otras. Para orientarnos a la etiología siempre es importante toda la parte de la anamnesis, tener en cuenta los antecedentes, pero lo fundamental va a ser hacer paracentesis diagnóstica. ¿Cuál es la finalidad de hacer la paracentesis? Responder estas dos preguntas. Uno, ¿hay hipertensión portal? Y dos, si hay infección. Esa es la finalidad de hacer la paracentesis. ¿Cuándo tiene indicación? Paciente con debut de ascitis, sospecha de PBE, fiebre o síntomas de SIRS, hemorragia digestiva alta, ya sea varicidad o no, deterioro de la función hepática sin otras causas, lesión renal y no episodio de encefalopatía sistémica. Entonces, para responder la primera pregunta de si hay hipertensión portal o no, lo que vamos a hacer es el gradiente albúmina sérica acítica, el GASA, que dependiendo entonces del resultado nos va como a abrir las aguas. Si es menor a 1.1 va a ser negativo para hipertensión portal, y si es mayor a 1.1, mayor o igual a 1.1 va a ser por hipertensión portal. Y una vez que definimos que sea por hipertensión portal, siempre es importante mirar las proteínas totales, porque las proteínas totales es lo que nos va a definir. Si es menor a 2.5, vamos a pensar más en una causa de cirrosis. Si es mayor o igual a 2.5, una causa de infección postnuclear, ICC, Chiari, entre otros. Entonces, siempre tener en cuenta es, aparte de gasa, reflejarnos siempre en las proteínas totales. Y lo otro que nos vamos a fijar es el citológico, que siempre que tengamos mayor o igual a 250 polimorfos, ya se considera que es una PBE, así no tengamos el cultivo, y sería indicación de iniciar antibiótico. Igual creo que iba a hablar de PBE, en teoría. No. Y otros estudios para implementar toda la parte del síndrome acítico es pedir siempre función hepática, renal, albúmina, perfil lipídico, seguimiento urinario, ecografía abdominal con Doppler, ecocardiograma si sospechamos ICC y tomografía si se sospecha de malignidad. Entonces, ya concentrándonos en que la causa sea por cirrosis, vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cuál es la importancia? Es la descompensación más frecuente de la cirrosis, más o menos del 5 a 10% por año. La diferencia entre un paciente que tenga descompensación con ascitis cambia muchísimo la mortalidad. Un paciente que no tenga descompensación tiene una mortalidad de 1% a los 10 años, y ya con descompensación va a aumentar a más del 50% a los 5 años. Está presente en más del 47% de los pacientes cirróticos hospitalizados, y presenta varias complicaciones posteriores como la PB, síndrome hepatorenal, hiponatremia, desnutrición, entre otras. Este gráfico es la historia natural de la enfermedad hepática crónica. Como ven ahí, a medida que va aumentando la descompensación, va aumentando el porcentaje de mortalidad, y todo esto es secundario al aumento también del gradiente de la presión venosa hepática. Cuando el gradiente está por encima de 12, ya el paciente empieza a presentar ascitis, y siempre es importante determinar cuál es el factor precipitante que lleva a que el paciente presente la descompensación, ya sea porque no recibe tratamiento, por algún factor exógeno, tóxicos, alcohol,
infecciones, siempre hay que determinar cuál es la causa que lleva a la descompensación. Entonces, hay 3 grados de ascitis. El grado 1 es cuando se hace por diagnóstico ecográfico. El grado 2 es cuando ya podemos identificar la ascitis con la semiología. Y el grado 3 ya es cuando hay una ascitis a tensión, que por el volumen de la ascitis no permite la correcta movilización del diafragma y genera restricción respiratoria. ¿Cuáles van a ser entonces las medidas generales? Disminuir el consumo de sal. La idea es que sea menos de 2 gramos por día. No dar aires porque contribuye a la vasoconstricción renal. No IECA ni ARA porque potencian la disfunción circulatoria. Y el paracetamol se puede usar hasta 3 gramos al día. Respecto a la ascitis grado 2, entonces el manejo se va a basar en el uso de diuréticos. Se puede manejar solamente con espironolactona y podemos agregar furosemida en caso de que tenga hemoglobina inferiores. Las dosis con las que debemos iniciar es espiro, 100 miligramos día, furosemida, 40 miligramos día. Y el aumento de dosis la vamos a ir aumentando cada 72 horas para alcanzar el objetivo de perder más o menos medio kilo por día. Vamos a ir aumentando la espiro de 100 hasta máximo 400 y furosemida 40-40 hasta máximo 160. Estas dosis máximas son importantes para tener en cuenta lo que consideramos una ascitis refractaria. Y ya en la ascitis grado 3, el tratamiento es hacer paracentesis, que siempre la idea es que cuando se haga la paracentesis, evacuar el mayor volumen posible, más los diuréticos necesarios para prevenir la reacumulación. Y siempre tener en cuenta que posterior a hacer la paracentesis, debemos acompañarla con expansión plasmática, con albúmina, para evitar toda la disfunción circulatoria, para evitar la falla renal, la hiponatremia, la encefalopatía. Entonces, si se hace drenaje mayor a 5 litros, se debe reponer de 5 a 8 gramos de albúmina por cada litro total de lo que se drena. Y por último está la ascitis refractaria, que ya sería como una complicación. Cuando el paciente llega a una ascitis refractaria, ya la sobrevida es menor a 6 meses si no recibe tratamiento. Y acá es importante también diferenciar 2 conceptos, que es la ascitis resistente a diuréticos, que es que a pesar de las dosis máximas de furosemida y espironolactona, el paciente sigue con ascitis. Y la otra es la ascitis intratable, que es cuando pacientes no toleran la dosis máxima del diurético porque le genera algún tipo de complicación, encefalopatía, falla renal, hipercalemia, hiponatremia. Y bueno, ya en esos pacientes también hay que empezar a considerar los TIPS, que es la derivación portosistémica intrahepática transyugular, que es buscar una derivación de la suprahepática con la porta, para desviar todo ese flujo portal. El objetivo de esto es disminuir el gradiente de presión a menor a 12 o por lo menos generar una reducción mayor o igual al 50% de la basal del paciente. Esto representa una mejoría de la ascitis en 4 a 6 meses en el 80% de los pacientes, pero es importante que tener en cuenta que pueden presentar complicaciones, ya sean por el procedimiento en sí, la encefalopatía portosistémica, que es la complicación más común, del 30 al 50%, disfunción hepática y la ASIS. Contraindicaciones: ICC, hipertensión pulmonar, encefalopatía, infección sistémica no controlada, un Child-Pugh mayor o igual a 13 o un MED mayor o igual a 19. Y bueno. Excelente.